Заходите к нам на огонек. Bueno, estamos volviendo, estamos en el aire con invitados de hoy, que repetimos lo que se recién ahora se integran a mirarnos. Son acá actores que han participado en un teatro de niños que tuvo lugar el día sábado pasado. Buratino es el Pinocho, Buratino es la versión en ruso, se transcribió ese cuento. ¿Se diferencia mucho el cuento de Buratino con el Pinocho de acá? La verdad que no sé, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Hay como, porque yo conocía bien el Pinocho de acá y le estaba tratando y después como si me acordaba dije no, pero es diferente. O sea, porque en Pinocho de acá creo que no ponen monedas para que se hagan árboles y que crezca mucho dinero. Y creo que no es el mismo sentido, o sea, para mí la versión en ruso me gusta más. ¿Vos lo viste el Pinocho de argentino, no? No, pero la versión original de italiano. No, leí, digamos, un día el cuento de Pinocho y es diferente, bastante diferente. Es bastante diferente. Tiene algunas similitudes, pero en sí es diferente. Diferente. Bueno, y acá tenemos nuestro huésped de honor, porque tanto es lo que estamos esperando, él que ya se convirtió en muy deseado huésped. En realidad él nos dijo una vez, hay que darle lugar, de que él dijo que participaba, que nos ayudaba, o sea, a hacer nuestro programa más interesante, cada vez más interesante. Desde el lugar le habíamos, bueno, estaba con muchas ocupaciones, no pudo venir antes, pero tenemos que, como le dicen acá abajo, que le ponen cómo lo presentan, ¿sería cantante primero o historiador? ¿Cómo sería? ¿Primero cantante o sos primero historiador? Primero historiador, por supuesto, sí, claro. Historiador es lo más importante. Sí. O sea, y escúchame, músico historiador. Decime, ¿vos dónde terminaste, o sea, dónde te recibiste o cuáles tus estudios para decirte, bueno, nombrarte historiador? Recibí la cátedra en la Universidad de San Petersburgo, en la Facultad de Historia, la cátedra de investigación de las fuentes. Qué interesante. Entonces, ¿Y que tenías acceso a todas las bibliotecas? O sea, tenías... No, bueno, cualquiera tiene el acceso a las bibliotecas. Ese es el tema, que es un trámite que si hay algunas bibliotecas más difíciles de acceder, como haces un trámite normal y lo recibes. Como acá, de hecho, para ser investigador de la Biblioteca Nacional tenés que hacer un trámite y te dan una cédula para 3 años. Entonces, como no hay nada fuera de eso. Porque seguramente hay algunos materiales que son resguardados por su importancia histórica, por su valor quizás ¿no? Algunos materiales para por supuesto, si cada uno manosea los materiales viejos en el estado vulnerable, claramente que eso no. Uno tiene que tener el acceso y tiene que tener la educación. Entonces es normal que uno tiene ciertas restricciones para recibir. Y decime, ¿en qué te especializaste? O sea, ¿qué te gustó? ¿Cómo fue tu trabajo de máster? O sea, ¿qué hiciste? Yo soy el licenciado. Ahí como en ese momento todavía no existía máster, bachillerato, todo eso. Sí. Como no. Yo Todavía soy el producto del sistema soviético. Sería licenciado. Licenciado como 5 años de estudios con el trabajo de tesis y el acceso al doctorado. ¿Y tu tesis cuál fue? Era los trabajos de Lev Lvovich Rakov como la fuente para la historia de uniformología, como más específico. Yo tuve la suerte de obtener el acceso al manuscrito de Lev Lvovich Rakov, que era un historiador destacado sobre la historia del uniforme ruso, desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Él falleció en el año 70 sin publicarlo, entonces yo analizaba esto y analizaba sus fuentes, y este es su trabajo como el fuente. Supuestamente esto tendría que ser un prólogo para la publicación. Después, ojalá que, bueno, un día después, si todavía no pasa, si todavía habrá posible, yo quisiera publicar este libro. ¿Por qué Argentina? Porque esta parte del mundo fue totalmente desconocida para mí, y como no conocía nada sobre Argentina, que no podía imaginar. Yo sí conocía Europa, conocía los Estados Unidos, conocía el modo de vida allá. Sí, me gustó la palabra que hizo en el momento iba a llegar. Él dice, le pregunté por qué Argentina, me dice, bueno, porque es un país que trajo la atención, y él dijo que
По-русски тогда уж можно, потому что No, pero, по-испански pero vos, говорили. vos dijiste recién en ruso y yo quiero traducir esa frase. Él dijo, en un momento, Alejandro dijo que él no quiere vivir bien, él quiere vivir interesante. Entonces, bueno, y la Argentina te pareció un país interesante, ¿no? Para las posibilidades, cuando no todo está hecho, tenés muchas cosas para completarlo. Entonces, como para hacer... Y es muy interesante de tener la vida cuando no sos nadie y después sos alguien. Hacer un viaje vertical cuando tocas música por la calle y después como tenés, no sé, el acceso a las cosas más interesantes. No sé, es muy interesante cuando entras al Senado, no sé, cuando traducís al presidente, cuando pasan las cosas así ridículas y raras de como y esto te da la fe que la vida es mucho más interesante de lo que pensás y de lo que uno suele pensar que es. Entonces, así, en la movilidad social, claramente que en Rusia, en Alemania, por ejemplo, no sé, en los Estados Unidos, uno siempre puede vivir bien y como si elegiste un camino, si sos especialista, profesional, entonces todo bien, todos los caminos están abiertos para vos, pero tenés que esperar ciertos años y hay cierta previsibilidad de la vida. Pero yo quería un poquito de incertidumbre y de lo impredictible de cierta manera. Entonces, y entonces la música para vos fue algo imprevisible, o vos ya tenías algo que vos en tu alma decía, bueno, músico, ¿te gustaba? ¿O por qué música, por ejemplo? No, yo siempre me gustaba la música. Claramente que yo estudié en la escuela musical. Después, en la universidad, yo 4 años hacía canto lírico, después como la actividad extracurricular. Y ahí en Rusia eso se hace con la gente del Enconcert, con la gente muy seria y muy pesada, en este sentido, que hacen las cosas muy, muy bien y como exigen mucho. Y entonces ahí nosotros tocábamos en las salas más importantes y eran tan exigentes que, bueno, dentro de todo, en el primer año, un año y medio, yo tenía una sola canción que cantaba, me dejaban salir únicamente con ese porque estaba terminada de cierta manera, porque después teníamos ensayos 2 veces por semana, varias horas. Todo así, y durante 1 año y medio me dejaban cantar una sola canción. Es que tenía en repertorio tipo varias, pero bien. Es así, pero había detalles muy chiquitos, entonces ese nivel de exigencia a veces falta acá, porque no está, acá cada uno está yendo a un taller de canto, todo, pero dicen, bueno, canta, está bien, pero ahí los profesores muy bueno, exigentes. es lo que justamente lo interesante de este país, acá, o sea, claramente en otros países no sucede eso, ¿no? Claramente no sucede. Que todavía uno tiene una idea y la puede idear en, qué sé yo, en una pared 2x2 y pensar, bueno, y soñar con algo y lo puede realizar y todavía acá es realizable. Ya en muchos países del mundo no, justamente tienen como ese camino estructurado que tenés que hacer para llegar a algo, ¿no? Y acá todavía surge lo interesante de quizás de lo que es Latinoamérica, no creo que solamente Argentina, ¿no? Sí, yo creo que Latinoamérica en sí es son países jóvenes y que todavía te permiten. A mí siempre voy un poco para atrás para contar justamente en relación a eso. Cuando yo vine acá, conocí a unas personas que vinieron, se habían ido en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, no aceptaron un régimen y se iban junto cuando se retiraban los alemanes. Y después esas personas que se hicieron como bastante importantes acá, empresarios, fabricantes de empresa, una fábrica grande en zona sur que habían construido, y a mí siempre me interesó el camino de los emigrantes, cómo se hizo, por qué se te ocurrió un día poner una lamparita, o porque ya venías con esa idea, viste, la idea rara de por qué esto, ¿no? Bueno, contaban de que ellos casi vinieron con el papá adolescentes o un poquito más de adolescentes, y se le ocurrió ver de que acá estaba todo por hacer, y a la noche estudiaban en los libros de física y de química para ver qué podían hacer, y empezaron a poner primero los talleres y pusieron los talleres de tableros de electricidad para manejar, o sea que todavía acá no estaba explorado eso, y se habían hecho todo el dinero en tableros de electricidad, y después se presentaban las licitaciones para Segua en este momento, que hoy es Edenores del Sur, antes se llamaba Segua y Agua Energía. Se presentaban licitaciones y ganaban licitaciones, que era un papá que era
qué sé yo, tenían primaria mucho y 3 hijos que tenían secundaria apenas. O sea, y se habían hecho grandes empresarios y han ganado licitaciones y después terminaron a hacer, representaron a hacer hoy lo que es las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, fueron uno de los que iniciaron la empresa que representaba una empresa soviética. Entonces, y esa gente que vino acá leyendo La Noche Física, porque no sabían, decían, bueno, eso se puede hacer, acá no había, no estaba hecho, aquí había mucho para hacer acá. Entonces, por eso digo, ¿cómo se le ocurre hacer a uno? Es lo que es cuando muda del país, cuando sale de un lugar normal, o algo, el camino que ya ha hecho, pareciera como toda la familia hizo ese camino, ¿cómo se hace para cambiar rotundamente y hacer algo nuevo, ¿no? Pero para uno eso hace falta justamente hacer, uno tiene que probar quién es, si vive en las condiciones dadas siempre, nunca duda en su destino, nunca cuestiona toda su existencia, todo el circuito de sus intereses, hacía falta cuestionarlo de una buena vez, para siempre, para definir bien cuáles tus intereses de verdad y qué querés hacer verdaderamente. Yo la verdad que sí, tal vez cuando iba acá pensaba, bueno, qué sé yo, qué iba a hacer. Lo que saldría lo iría a hacer, pero dentro de todo, bueno, pasando todas las cosas felices y penurias y todo, pero llegué a la conclusión que las cosas que me gustaban allá siguen gustando acá. Si yo estoy haciendo historia cuando no me dan ni un mango, entonces en este sentido yo entiendo que sí es lo mío. Entonces, y con la música algo parecido. Claramente que había siempre varias cosas, pero sabes cuando cambias todo, entendés más, de manera más marcada, las cosas que no querés perder. Eso es el tema, y que es verdaderamente te define, como nosotros nos identificamos por el otro siempre, y cambiando las condiciones nosotros vemos más el contraste con las cosas que nos gustan de verdad y que son así de pasajero. La verdad, historiador es un atrevimiento tuyo, porque nadie se le ocurría, o sea, estudiar esas, viste, hay unas carreras que venían de acá, de allá, decían, bueno, acá qué puedo hacer, con esto ya es como, lo pongo, lo guardo, lo tengo para mis nietos, que un diploma de algo que vos pensás, ¿cómo puede ser que ponerlo acá como a por lo menos, no importa, porque muchas veces no importa si vos tenés o no un rendimiento económico en todo eso, porque en realidad si se aplica, si sirve, alguien te escucha, si hay dinero o no, eso después se verá, pero digo que acá tuviste lugar y tuviste cabida para hacerlo y te consultan, porque doy fe que cuando te consultan te interesa, porque muchas veces nuestra gente con unas profesiones que tan específicas, ¿no? Quizás dice, bueno, acá en un país que no es mío, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Para qué? Y acá vos pudiste encontrar tu beta, ¿no? Porque, bueno, o sea, no es tan común, ¿no? No es tan común. Porque hoy por hoy, más con el Mundial de Fútbol y todo, se le creció muchísimo interés por lo que es Rusia, y vos te has representado a ruso parlante con una calidad de explicando quiénes somos, ¿no? Porque muchas veces no tenían mucha noción acá el argentino quiénes somos, porque siempre tenemos la información pasa siempre por Estados Unidos, o sea, como nos mira, así lo representan la acá. información primeramente pasa por los boludos, porque me parece que en este sentido, como en serio, porque ahora hay acceso a todo, con internet uno puede acceder a todo, la falta del pensamiento crítico es algo que define algo, y eso de hecho es mal para la comunidad rusa, que nunca se interesó en la historia argentina, porque en explicar algo en los términos, para la gente que no conoce, la primera cosa que compré acá era el libro de historia de Argentina, porque tenía que entender qué pasa en la cabeza de los argentinos sobre su propia historia. No tuve que rendir, no, pero a mí me interesaba, yo ni pensaba dedicarme a eso acá, de hecho yo pensaba en algún momento después, tal vez después cuando tenía 60 años, no sé, algo volver a la academia, pero lo hice un poquito antes, pero el problema es que yo quería entender qué piensan sobre el pasado de los argentinos. Entonces, sin entender qué piensan, cómo imaginan ciertas cosas, no se puede explicarles las cosas que a vos te gustan, pero cómo se puede explicar
a los argentinos quién es el Pedro I, el emperador Pedro I. Se puede explicarlo con toda la cosa, pero una ligera comparación con Sarmiento en ciertas cosas. Van a ver el odio que tenía Pedro a los boyardos es muy semejante al odio que tenía Sarmiento hacia los gauchos. ¿Sí? Como vemos que hay ciertas cosas parecidas. Después nosotros vamos a entender y ver ciertas tendencias, ¿no? Que siempre hay ciertos ciclos, aparte de las cosas farandulescas de los personajes históricos, podemos encontrar ciertas tendencias y lógica en el desarrollo histórico. Y eso es lo más interesante, porque la lógica es mundial. Nosotros todos somos parte de un organismo que se llama la Tierra. Todos formamos parte del mismo mundo. Entonces vamos a ver lo que pasa acá. Hay ciertos ecos. Línea, ¿no? Por supuesto, hay lógica. Hay lógica. Lo que pasa acá siempre se refleja con la lógica de que pasa en el otro lado del mundo, ¿no? Pero bueno, es normal, pero siempre hay que pensar en esto. En Rusia también hay que pensar qué pasa con ciertas cosas. Sí, siempre hay que igualar ciertos temas. Siempre hay que ver qué está pasando, cómo en la guerra de la independencia, por la independencia de Argentina está vinculada con las guerras napoleónicas, que sí es la misma guerra. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué los argentinos nunca piensan? El derecho en sí se formó desde del Código de Napoleón, o sea que nosotros tenemos nuestro principio de derecho vienen de ahí. Sí, no hablo únicamente de los acontecimientos históricos que pasaban, que eran parte del mismísimo proceso, como las consecuencias es otra cosa. Pero por ejemplo, sí, tenemos que ver que las guerras la guerra anglo-hispana que pasaba entre 1804 y 1808, en la misma guerra, cuando pasaba la guerra entre el Imperio Español y el Imperio Británico, y había dos invasiones acá, y claramente que no eran invasiones, era dos episodios de la misma guerra, y la gente no la junta en un cuadro, y los rusos no la juntan con la misma batalla de Austerlitz, que pasó en el año 5, en diciembre del año 5, pasa la batalla, después en pocos meses la invasión a Buenos Aires. Como no fue parte del mismo proceso, sí fue parte del mismo proceso. Entonces claramente era la mismísima guerra. En la guerra entre Francia e Inglaterra, donde Rusia y Argentina, bueno, eran los actores periféricos. Y ese es el tema. Tenemos que ver, en el otro podemos ver y aprender más de nosotros mismos. Tanto para los argentinos sirve estudiar la historia rusa y ver ciertas tendencias, como en Rusia se resolvieron ciertas cosas. Yo estoy en contra de ridiculización o de buscar en el otro un ser muy exótico que hacen los argentinos. Les gusta, y claramente nos gusta ver, nos cuesta pensar que en otra parte del mundo vive la persona muy parecida a nosotros. Nos cuesta, nosotros queremos ver el otro, nos queremos ver en Argentina una persona totalmente distinta. Y lo que más nos sorprende es que vemos acá a la gente tal cual como está ahí. Hablan otro idioma, tienen las costumbres minúsculas que se diferencian muy poco de las rusas y ya está. Y nosotros tenemos que entender que el ser humano siempre es el ser humano que enfrenta siempre los mismos desafíos en las condiciones dadas. Entonces, si investigamos las condiciones dadas, investiguemos la parte de la estructura social, vemos qué desafíos tenían. Entonces, es la manera de acercar la historia rusa también. Decir en qué momento los rusos, y bueno, la sociedad rusa se enfrentó tales como dicotomías. Bueno, hay mucha similitud. Nosotros sí tenemos un impacto de la historia de Imperio Ruso con historia argentina. Hay mucho impacto, de hecho. Y yo no creo que muchos los que han estudiado cualquier tipo de carrera empiezan por estudiar cómo fue la parte de economía argentina y dónde fue el renacimiento, dónde fue un gran desarrollo económico, y que en eso mucho impactó justamente el problema de una degradación de Europa, porque acá el crecimiento se necesitó mucho de mano de obra. ¿Y qué mano de obra vino acá? Y muchas de ellas vinieron desde el lugar que es de Imperio Ruso, porque acá muchos tenemos descendencias entre los judíos que fueron resultado del pogrom, que muchísima cantidad de judíos vinieron acá. No diría que es el resultado del pogrom, porque el primer barco con judíos rusos viene en 1889. Pero muchas... Sí. El pogrom de Kishinev es 1903, sí, después eso provocó mucho, pero también más que nada los acontecimientos políticos de la primera revolución rusa.
Eso es otra migración. Es otra, sí. Asentamientos, Estamos mirando bueno, nosotros principios del siglo pasado. No, los pueblos judíos aparecieron acá, por ejemplo. Bueno, el primer barco, Weser, que llevaba alrededor de 2.000 personas, los súbditos del Imperio Ruso, que llegaron acá, fue en 1889, y después en 1890 ya se funda Jewish Colonization Association, JCA, por Moritz Hirsch. Y se funda la colonia en nombre de él, Mauricio, acá en la provincia de Buenos Aires. Después se compran las tierras en Entre Ríos, es Colonia Clara, bueno, al principio en Santa Fe, ¿no? Moisesville, después en Entre Ríos, Colonia Clara y muchos ahí alrededores. Y ahí en los años 90 se asientan muchos judíos que vienen del Imperio Ruso. No fue muy agradable la experiencia para ellos, muchos después se escapan a las ciudades, así nosotros tenemos todas las hermanas Chertkov que pasaron por ahí, por la Colonia Clara, los hermanos Dickman que se volvieron los candidatos, bueno, se volvieron los diputados y uno senador de la nación argentina. Entonces teníamos bastante, y ellos se consideran, Gershunov que también pasó su infancia en Entre Ríos. Entonces tenemos varias personas que pasaron por ahí y todo fue antes de los pogroms. Con los pogroms ya nosotros vemos la gente que viene con ciertos compromisos políticos. Después el tema, por ejemplo, la trata de blancas, que es uno de los elementos, instrumentos de derecho muy importantes. O sea, de hecho, fue hoy llegar a una ley de igualdad de género. Creo que se inició por la lucha que empezó denominada trata de blancas. Y trata de blancas fueron primeros barcos que han llegado, se estudió. Primeros barcos llegaron que fueron también de las partes de Polonia, o sea, ese desarme del Imperio Austrohúngaro que venían acá. Y que era el llamado para las mujeres para matrimonios de muchos hombres trabajadores que había en Argentina. Había muy poca cantidad de mujeres, entonces se le pidió, o sea, un llamado de una Europa pobre, de venir y encontrar acá su sueño matrimonio. Y vinieron muchos de las personas nefastas, sí. Y venían las mujeres sin el pensamiento de ser entregadas en ser tratas, y de ahí se le tomaba después, se les sacaban los pasaportes, o sea, se les trajo con un engaño, gente que sin casi tener una educación, o sea, no tener ni saber ni leer, muchas veces ni escribir, y fueron pasados a los prostíbulos en Buenos Aires, se fueron con primeros derechos que empezaron a verse en calidad de género, fueron movimiento de trata de blancas. Entonces, y también fueron de lugares que fueron donde por mis abuelos, que justamente de Imperio Austrohúngaro, es Polonia, el desarme de la Primera Guerra Mundial. No es ningún secreto esto. De hecho, bueno, la organización... No, yo no lo hablo como un secreto, lo hablo como una cosa... El caso más famoso era Zvi Midgal, la organización que fue descubierta en el año 1930, en las afueras de Buenos Aires, bueno, el conurbano sur. Ahí había un prostíbulo que se llamaba Varsovia, y ahí descubrieron una red. Pero lo vamos a ver, había muchas personas así muy feas y repulsivas que hacían este tipo de negocios, y de hecho lo podemos leer en un relato de Shalom Aleichem, que era un escritor destacado ruso judío, que se llama El hombre de Buenos Aires, donde se trata de una persona que se encarga de eso, que estaba en Rusia buscando eso. Había también varios casos, hay ciertos recuerdos de los rusos que estuvieron acá a fines del siglo XIX. Por ejemplo, Lidia Vashaeva, ella escribía que había una familia rusa, judía, que un tipo adoptó muchas chicas que tenían tipo 14 años, entonces y no podían hacer nada sin su permiso, entonces él las prostituía. Tenía un departamento ahí en la calle Lavalle, cerca de tribunales. Eso fue la zona así muy
con concentración de estos lugares. Sí, Entonces, sí. pero hasta los mediados de los años 30 ya este negocio fue, como de cierta manera, acabado. No creo que con esto empezó la lucha, pero las rusas también hicieron mucho para la lucha feminista acá. Y una de ellas era Fenia Chertkova. Y Fenia Chertkova, o Fenia Chertkov, como dicen acá, Chertkov, era una de las personas que eran más destacadas en 1912. Ella fundó el Centro Femenino de Ayuda, Centro Socialista Feminista, de ayuda a las obreras y para cuidar la infancia de los chicos, como los jardines de infantes, ciertas iniciativas. Entonces había eso. La gente siempre piensa en Evita, hablando del movimiento feminista, pero no es así. Sí, pero sí, mucho antes, a los principios, No, cuando Evita ni siquiera había nacido, Sí. había Fenia Chertkov, Alicia Moreau, Mariana Chertkov, y bueno, las hermanas Chertkov dejaron mucha huella en el movimiento socialista y en la ayuda a las mujeres. Entonces, ¿Y qué hay de la historia del teatro? Entonces, ya que estamos hablando de ese año del teatro, ¿hay algunas correlaciones entre la historia del teatro y Rusia? Sí, por supuesto. Había muchos directores que venían acá, y Teatro Cervantes, Teatro Colón, también, bueno, la comunidad rusa también actuó. Rusia, de cierto modo, ya a los principios del siglo XX, era como un etalón del teatro. Tanto, bueno, tenemos que pensar que ciertas cosas que hoy nos parecen muy populares, antes no lo eran, y lo que antes era popular, ahora no es tan valioso. Había distintos artes escénicos, entonces unos eran ballet y ópera. Да, нас ругают уже, простите. Нас не ругают, но я думаю, что стоит, наверное, перейти на рекламную паузу, и у нас остается еще один блок, но я смотрю, у нас так тема все горячее и горячее, интереснее, поэтому вы оставайтесь. Мы все на испанском языке, мы ничего не сказали на русском. Ну, я думаю, что в четвертом блоке мы резюмируем. Да, наверное. Но там очень интересная, конечно, эта беседа с нашим Александром Дементьевым, которого мы давно его ждем. И мы, конечно, ждали, чтобы он нам проговорил на русском, на испанском одновременно, но он почему-то говорит только на испанском. Ну, давайте какие-то указания. Ну что ж, давайте наберемся терпения, дорогие русские наши зрители и слушатели. Сейчас буквально через пару минут мы снова в студии поговорим об этом и резюмируем нашу беседу. Bueno, vamos al corte. Gracias.